Sergio Cisneros con una entrevista. Quédese con nosotros. Quiero agradecer la presencia aquí en el estudio de la licenciada Sandra Rodríguez Wong. Ella es magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa. Nada tiene que ver su presencia aquí con el asunto del tribunal. Le hice una invitación exprofeso para hablar un poquito acerca de pues el día de mañana, 8M, que se ha vuelto pues ya icónico. Vamos a tener pues, el día más esperado por las mujeres. ¿Por qué? A ver. Bueno, de hecho el 8 de marzo nos trae recuerdos sobre una tragedia en la que se ven involucradas en Nueva York un grupo de mujeres que reclaman sobre sus derechos. Incluso por eso se señala que no se habla de una propia celebración ni de un festejo, se habla de una conmemoración precisamente porque a través de esa fecha recordamos la lucha de las mujeres y la lucha por la igualdad sustantiva de sus derechos. En ese momento se peleaban derechos de orden laboral, precisamente las condiciones en las que las tenían trabajando, en la costura y en la hechura de algunos vestidos y de material de trabajo, de uniformes de trabajo, precisamente es lo que hace que se detone y el hecho de que estas mujeres, pues desafortunadamente se quema la fábrica y pues hay muertes a través de esa lucha. Y luego el color morado también se le representa porque se señala que las telas que utilizaban para la hechura de esos uniformes eran de color morado y señalan que el humo que desprendía el estarse quemando el material, pues era color morado, por eso se le identifica. Un tinte morado. Licenciada, pero más allá del tema del activismo, me gustaría platicar un poquito acerca de qué tanto hemos avanzado en la parte jurídica, que es el sustento. Las leyes nos rigen. Y veo que aquí me sorprendiste con con ejemplar. Esa maravilla. Es una maravilla, caramba. 1898, es un código civil del estado de Coahuila, pero pues este es el país ideal que muchos quisiéramos. O sea, esto fue realidad hace 100 años. Sí, hace 100 años. Así operaba nuestra justicia en Coahuila. Y me llama la atención, caramba, tantos artículos. Vamos a leer algunos para dar contexto a esto. Por ejemplo, el marido es el administrador legítimo de todos los bienes del matrimonio, pero si fuese menor de edad, se sujetará a las restricciones establecidas en las fracciones, bla, 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 bla. El marido es el representante legítimo de su mujer. Esta no puede, sin licencia de aquel, dada por escrito, comparecer en juicio por sí o por representante legal. Ajá, ni aún para la posesión de los pleitos comenzados antes del matrimonio y pendientes en cualquier instancia al contraerse esto. Caramba, o sea. Incluso no podía la mujer ni siquiera ser testigo en un juicio en el que fuese llamada por el juez si el marido no lo permitía. Qué interesante. ¿Cuándo se perdió todo esto? ¿Y dónde y por qué se dejó este legado? Bueno, la Constitución señala desde un inicio que el hombre y la mujer serán iguales ante la ley, y desde el momento en el que nosotros hablábamos en nuestra Constitución, antes del tema de los derechos humanos, pues hablábamos de garantías individuales. Y aún con el tema de garantías individuales había una igualdad sustantiva entre los derechos del hombre y la mujer, establecidos desde el artículo 1 y en el artículo 4 de la Constitución. Ajá. ¿Cuál es el problema y qué es lo que se señala que no hemos podido alcanzar como humanidad? Un trato igualitario hacia las mujeres. Precisamente porque traemos una cultura y sesgos culturales de esta naturaleza, donde nos señalan que la mujer depende del varón y que no tiene decisión propia o no tiene voluntad propia para determinadas cosas. Bueno, eso fue en este contexto, en ese hace contexto. 100 y pico de años. Después vemos que en el 80 empieza a cambiar, 77, 80, empieza a cambiar la legislación y empieza a darle a la mujer más libertad, por ejemplo, dentro del matrimonio.
Bueno, las leyes de reforma que también se crean en su momento, pues también que pues nos hablan de la separación en el matrimonio o nos hablan de la separación ya de personas dentro de un contrato de matrimonio y después empieza a gestar normas que empiezan a ser más proteccionistas en cuanto a la familia y otorgan más libertades a la mujer. A ver, y en el caso de Coahuila, ¿cuánto hemos avanzado en esto? En Coahuila hemos avanzado en el mucho. contexto actual, es decir, ¿qué podemos vender, por ejemplo, al país y al mundo? De Coahuila podemos presumir ¿Sí? que tenemos una constitución que precisamente habla de la igualdad sustantiva de los derechos de hombres y de mujeres. Ok. Que otorga a las mujeres la facultad y la libertad de poder incluso en el ámbito político poder incursionar en el ambiente político, más en todos aquellos demás ámbitos. O sea, ahorita desde la mujer puede ser cualquier cosa, puede aspirar a cualquier carrera, puede aspirar a cualquier cargo, incluso ser mandatario, por ejemplo. Okay. Es decir, no estamos lejos de tener una gobernadora en Coahuila. Pues así es, aunque lo tuvimos o se tuvo que hacer a iniciativa de los diputados y plasmarse de esa manera, porque en su momento la legislación electoral, no solo la de Coahuila, sino la del país, incluso por algunos huecos legales, trataron de, pues el caso de las Juanitas, el caso de la anulación de distintas alcaldesas, está el caso de que ponían a las mujeres en segundo lugar o como suplentes. Ahora, ¿es válido que sea por decreto en un tema de democracia? Pues se ha tenido que ir pugnando hacia la modificación de normas porque no hemos alcanzado la igualdad tal y como lo señala la Constitución. Si realmente las medidas que se tomaran para no darle vuelta a la legislación fueran las adecuadas, pues no tendríamos que llegar a eso. Le pregunto a la abogada, a la estudiosa, a la analista, con todos estos cambios que han sido significativos y caramba, ¿por qué sigue habiendo asesinatos de mujeres? ¿Por qué seguimos teniendo muchos huérfanos de madre? ¿Qué nos falta? Sí. Dicen los sociólogos que es un tema cultural y que es un tema de evolución, no solo de legislación, ¿sí? La legislación podemos hacer muchas leyes y las podemos hacer perfectas o casi perfectas. El problema también es la cultura. Y nosotros, ustedes como medios de comunicación, yo el domingo comentaba en la columna que se publica en el Zócalo, precisamente comentaba que una de las responsabilidades que tenemos al día de hoy es comunicar. Y al día de hoy no solo comunican los medios de comunicación, comunicamos todos, a través de cuentas de Facebook, redes sociales y demás. Entonces, nuestra función es comunicar y es comunicar en la forma correcta. Mientras nosotros colaboremos en esa comunicación y crezca la forma y la conciencia de que debemos de ser iguales con nuestras diferencias, porque hombres y mujeres tenemos nuestras diferencias. Así es. Perdón, pero finalmente debemos de comunicar en forma responsable sobre esa igualdad. Una situación que me llama mucho la atención. ¿Por qué llegar a impartir justicia con perspectiva de género en esa parte de la igualdad? O sea, ¿por qué? Y si finalmente se logrará el objetivo o lo que se pretende. Hoy lo explicaba extraordinariamente la ministra Yasmín Esquivel, sí, en una conferencia que dio en el Tribunal Administrativo de la Ciudad de México, precisamente. Y hablaba de los protocolos que se tienen que establecer para juzgar con perspectiva de género. Y es precisamente la modificación de esa forma de pensamiento que traemos ya por cultura, por herencia cultural. Entonces tenemos que construir una nueva forma de pensar
a partir de la deconstrucción de lo que ya traemos como cultural en nuestro país y que ya traemos como patrones. Entonces, y además, pues aplicar normativa internacional que obviamente nos habla sobre el tema de la igualdad y de la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Finalmente, para despedirnos, ¿con qué te quedas? ¿Con lo actual o con lo de hace 100 años? Con lo actual, ¿Sí? obviamente. Esto es aberrante en la época actual. Pues al día de hoy sí, porque si tú le preguntas a una persona joven que qué piensa sobre la igualdad y Sí. si piensa que su marido es el que debe de manejar su dinero, Sí. aun y cuando se lo hereden, porque eso decía este código, Sí. que aun y cuando la hija recibiera una herencia, el que iba a administrar el dinero era el marido. Así es. ¿Sí? Sí. Y pues sabemos que no en todos hay responsabilidad, en algunos habrá, pero debemos de tomar las decisiones de común acuerdo como pareja, debemos de tomar las decisiones juntos. Y tanto el marido aporta, y si el marido aporta y la mujer aporta, pues los dos deben de decidir de manera igual sobre el funcionamiento de esa comunidad que formaron, que se llama familia, sobre los hijos, sobre el gasto, sobre las vacaciones, sobre todas las decisiones que se tengan que tomar dentro del matrimonio. Si tú le preguntas ahorita a una de ellas si quieren que el marido o la pareja administre sus recursos, pues te van a decir que no. Exactamente. Pues muchísimas gracias por acompañarnos este día, licenciada. Esperemos que Gracias. existan otras entrevistas para ahondar un poquito más sobre esta parte de la parte legal, caramba, que qué Es muy descubrimiento, interesante. qué descubrimiento, ¿no? Esto y ya no digamos el otro Código Civil, ¿de qué año data este? Pues de los 80. 80. Del 80. Perfecto. Muchísimas gracias. Vamos con Gracias. Giselle Barreira, que tiene una mención especial para ustedes.